Bien, pueden abrir sus Biblias a Santiago, el capítulo 5, donde leímos al principio. Y quiero que nosotros estemos viendo allí, específicamente en los versículos 13 en adelante, aunque nosotros leímos a partir del versículo 7, pero vamos a estar concentrados en una expresión que nos deja el versículo 16, pero vamos a tocar parte de estos versículos del 13 hasta el 15. Hasta el 15. El versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Todos vamos a decir la última parte de este versículo, la que sigue. Aquí vamos. La oración eficaz del justo puede mucho. Ya se lo saben de memoria. Aquí vamos. La oración eficaz del justo puede mucho. Señor, venimos ante ti en esta mañana porque necesitamos que tú nos ayudes a comprender, a entender tu palabra y a poder comprender qué tú nos quieres decir y ese aspecto tan importante que tú quieres trabajar en nuestras vidas. Pero necesitamos gracia de tu Espíritu, con soltura, con poder de tu Espíritu. Y a cada uno de mis hermanos, dales oídos para oír, buen entendimiento, aceptación de tu verdad. Y por ende, Señor, transforma vidas por medio del poder de tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes notan, si ustedes pudieron notar o leen más detenidamente, si no notaron, ahí hay, en esos versículos 13 a 16, hay una serie de situaciones que se presentan, que se dan en la vida de los creyentes, y que estas situaciones que se dan ameritan el uso de una de las armas más poderosas que Dios le ha dejado a sus hijos, que Dios nos ha dejado a nosotros. Y una de esas armas poderosas y de las más poderosas que Dios nos ha dejado a nosotros es la oración. Noten ustedes que hay una serie de cosas que son comunes. Santiago las escribió en aquel tiempo y son comunes para nosotros también hoy, porque son cosas que suceden en la vida de la iglesia, en la vida de la relación de las personas, y que ameritan esas cosas que nosotros usemos la oración para ello. Note, versículo 13. ¿Está alguno cante alabanza? Hágale una oración de alabanza al Señor, porque la alabanza es oración a Dios, es cantarle a Dios, es dirigirnos a Dios, hablar con Dios en alabanza. Eso es una forma de oración. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, haga oración el enfermo. Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Orad unos por otros. Y termina diciendo: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Hay alguna persona que está afligida? ¿Hay alguno de ustedes que se aflijan? ¿Hay alguno que padezca aflicción? ¿Hay alguno de ustedes que se aflige? Yo me aflijo. Y espero. ¿Hay alguna persona que está afligida? ¿Hay alguno de ustedes que se aflijan? ¿Hay alguno que padezca
Aflicción. ¿Hay alguno de ustedes que se aflige? Yo me aflijo. Y espero no ser un caso excepcional de que soy el único que me aflijo, porque ahora mismo yo estoy viendo cara como de aflicción en algunos. ¿Hay alguno afligido? Ore. ¿Hay alguno enfermo? Ay, cuántas enfermedades hay. Ore. ¿Hay alguno que ha tenido un problema, una dificultad con alguien, ha pecado contra su hermano, le ha ofendido algo? Júntense, pónganse de acuerdo y oren. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios allí? Para todo necesitamos oración, 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 oración. ¿Por qué oración? Y eso es una respuesta poderosa, que nos llena de entusiasmo, que nos llena a nosotros de alegría, de esperanza, al saber nosotros que Dios nos ha dejado una herramienta muy poderosa y que desencadena una serie de resultados poderosos y maravillosos en la vida de aquellas personas que la usan correctamente. La oración eficaz del justo puede mucho. Muchas veces sucede que no vemos obrar. Muchas veces sucede que no vemos obrar el poder de Dios, que no vemos cosas que suceden, que no vemos cosas que quisiéramos que pasen. Tenemos un deseíto de que pasen alguna cosa y no vemos que pasan, y hay cosas que no suceden como nosotros muchas veces queremos, por una sencilla razón: la oración. La oración. Hermanos, es lamentable decir que una de las cosas más descuidadas es la oración. Pero yo le voy a hablar de eso después, en otro momento, con una estadística que se hizo con respecto a la oración y unos datos, y de ahí, partiendo desde ahí, voy a tener otra enseñanza en otro momento. Voy a estar enfocado en varias ocasiones acerca de la oración. Una es la oración. Lamentablemente. Lamentablemente. A través de la oración, Dios puede librar, Dios puede libertar de las aflicciones, de las dificultades. Dios puede hacerlo. A través de la oración Dios lo hace. Y si Dios no quita esa aflicción, Dios no quita, ¿verdad?, esa prueba, porque Él quiere cumplir sus propósitos maravillosos en su vida cuando usted o yo estamos atravesando por ello. Entonces, Dios, por medio de la oración, nos da esa gracia que usted y yo necesitamos para soportar, para nosotros poder aceptar el plan de Dios y darnos la sabiduría para nosotros entender el plan de Dios a nuestras vidas. Pero esto viene a través de la oración. Pero esto viene a través de la oración. A través de la oración Dios puede dar completa sanidad tanto al hermano que ha enfermado por situación de algún pecado cometido, como por alguna otra razón que puede estar enfermo. A través de la oración Dios trae sanidad. Dios sana. A través de la oración Dios sana. Y no me voy a detener aquí porque quiero quedarme allí con el mensaje y no salirme mucho. Pero miren, hermanos, Dios no necesita los espectáculos que se hacen, ni todas estas cosas que se hacen en estos tiempos modernos, para Él obrar poderosamente a través de la oración. Dios no tiempo y todo este show y este episodio que se hacen, y este brincoleo y esta bulla y estos escándalos. Dios no necesita eso. Una oración poderosa con los requisitos que Dios tiene en su palabra es suficiente para Dios obrar poderosamente en cualquier cosa que nosotros le pidamos.
Para Dios sanar a un enfermo por medio de la oración de su siervo, no hay que llevarlo a un espectáculo público. No hay que estar de exhibicionista ni nada por el estilo. Usted puede orar con la oración que Dios nos ha mostrado, con la actitud y las características que están en su palabra. Usted puede orar por un enfermo y Dios puede traer completa sanidad a esa persona. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y dice su palabra, ¿está alguno enfermo? Haga oración. Haga oración, persona. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y dice su palabra, ¿está alguno enfermo? Haga oración. Haga oración. Lo que pasa es que muchas veces no vienen los resultados porque la oración no es correcta. A veces la oración no es correcta. Y a veces la oración no se hace de la actitud y la manera en que Dios determina que una persona, quien ora, se presente delante de Él. A través de la oración Dios levanta, restaura al creyente que ha pecado y ha confesado su pecado. A través de la oración Dios lo hace. Dios trae completa restauración. Cuando usted y yo cometemos algún pecado, cuando ofendemos al Señor, cuando le faltamos al Señor, porque eso lo hacemos cada día. Cada día lo hacemos, cada día pecamos contra... Cada día lo hacemos, cada día pecamos contra nuestro Dios. Él es completamente perfecto y santo. Su palabra es perfecta, es santa. Su ley es perfecta, es santa. Y nosotros cada día traspasamos esos límites y cada día ofendemos al Señor. Y si hacemos sentir mal al Señor, también nosotros nos sentimos mal porque tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros que se contrita, se entristece y nos sentimos mal. Pero habrá restauración, habrá fortaleza, habrá restitución cuando nosotros oramos a Dios confesando nuestros pecados. Por eso lo dice, hablando acerca de confesaos vuestras ofensas unos a otros. Es confesar la ofensa, es orar a Dios, pedir perdón al Señor por ello. Y Dios trae restauración al alma, a la vida de esa persona. Eso es a través de la oración. Cuando se comete pecado, no, eso se lo dejamos al tiempo, yo se lo dejo, a mí yo lo dejé eso así, yo no tengo que hablar con nadie, yo no tengo que hacer nada, me pasan los días, y día viene y día van, hasta que eso se olvidó. No. En el cielo no funcionan las cosas de esa manera. En el cielo funcionan de la siguiente manera. Usted pecó contra Dios, usted ofendió al Señor, usted cometió alguna falta, confiéselo a Dios. Señor, perdóname por esto que hice, Señor. Yo reconozco que te ofendí, que te falté, que pequé contra ti. Yo reconozco mi pecado y me arrepiento de ello. Y el Señor entonces restaura a esa persona. Así es que funciona en el cielo y en la tierra. ¿Por qué todo esto? A través de la oración. ¿Por qué sanidad al enfermo? ¿Por qué restauración al hermano que ha pecado? ¿Por qué fortaleza al que está afligido? ¿Por qué toda esa ayuda a través de la oración? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz, como dice allí la palabra de Dios, no tiene nada que ver con una serie de palabras elocuentes del que ora, ¿verdad? Para que la oración sea eficaz, no significa que yo tengo que rebuscar palabras bonitas, que escoger y seleccionar una serie de palabras y hablar bonito, orar bien bonito y decir muchas cosas bonitas y decir muchas otras cosas y muchas... No. La oración eficaz no tiene que ver con las palabrerías. La oración eficaz no tiene que ver con la elocuencia del que ora. La oración eficaz no tiene que ver tampoco con algún método para orar. La oración eficaz no es, mira, tú te aprendes, si tú quieres conseguir algo, tú oras esto, tú haces esto, como un método de oración. No, eso no es la oración eficaz. La oración eficaz no es nada de lo que nosotros humanamente hablando pensamos que es. La oración eficaz tiene varias características y varios componentes. Y en primer lugar,
para que la oración sea eficaz, la persona tiene que ser justo. El que ora tiene que ser justo. Por eso es que la palabra de Dios dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y aquí el texto bien claro dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahí lo describe con mucha claridad. La oración eficaz puede mucho. Ahí lo describe con mucha claridad. La oración eficaz de todo el mundo, ¿verdad? ¿De quién? La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí yo me voy a detener por un rato. Me voy a detener por un ratito. Usted podrá decir, ¿cómo yo sé que soy una persona justa? ¿Qué significa allí el justo? Porque entonces la Biblia dice que la oración eficaz del justo tiene mucho poder. Logra maravillas, puede hacer grandes cosas. ¿Por qué entonces yo no veo eso en mi vida? ¿Por qué yo no veo esos resultados? ¿Acaso soy justo o soy injusto? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Romanos? No hay justo ni aun uno. Y entonces, ¿cómo es que Dios escucha nuestra oración? Mire, el justo se refiere a una persona que vive una vida agradable ante Dios. O sea, que manifiesta sus frutos de justicia en su vida. O sea, es una persona cuyo corazón es recto. Es una persona que anda con rectitud de corazón. Es una persona que anda agradando a Dios. Es una persona piadosa. Eso es una persona justa. Eso es una persona justa. Una oración hecha por una persona que no ande en estas condiciones, nunca en su vida va a ser poderosa. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo es poderosa, puede mucho. La oración eficaz de una persona que vive su vida agradándole a Dios, es que usted puede ver allí, hermano, ustedes pueden ver todos aquí, observen, porque eso es lo que es la justicia allí, el justo. La persona que vive tomando en cuenta a Dios cada día es una persona piadosa, es una persona que su vida cada día lo hace para agradar a Dios. Es una persona que en su comportamiento diario, desde que se levanta hasta que se duerme, es una persona que vive con rectitud de corazón. Eso es una persona justa. Y eso es lo que Dios está viendo en el corazón de aquellos que están orando. Y esa es la diferencia muchas veces. ¿Soy justo o no soy justo? Entonces dije que me voy a detener un poco aquí por lo siguiente. No somos justos porque intentamos ser justos, porque queremos ser buenos, porque hay algo en nosotros de manera humana que nos hace ser justos. No, no por eso somos justos. Y se lo voy a explicar. Ser justo no es el resultado de un esfuerzo que yo hago por ser una persona buena en la sociedad. Y que bueno, porque yo soy así, porque yo quiero al fin y al cabo hacer las cosas bien, hacer lo bueno, portarme bien. Bueno, ya por esa razón, simplemente ya yo puedo orar a Dios y puedo desatar el cielo y puedo hacer que mi oración sea poderosa y que las cosas cambien. Porque yo trato de ser bueno humanamente hablando. No. No es así. No. No es así. Recuerden que le dije, que la Escritura dice que no hay justo ni aun uno. Ahora, ¿cómo usted y yo llegamos a ser justos? ¿Cómo usted puede convertirse en una persona justa en este día? ¿Cómo usted puede llegar a ser justo como Dios lo hizo conmigo y como Dios lo hizo con usted?
¿De qué manera, de qué forma, cómo es que eso puede ser logrado por una persona? ¿Sabe qué? La respuesta a esta pregunta está en una persona. La respuesta a esta pregunta está en una persona, en una sola persona. Y esa persona se llama Jesús. Es Cristo. Y le voy a explicar. El apóstol Pedro ni se halló engaño en su boca. El testimonio que el apóstol Pedro, que estuvo junto con el Señor todo el tiempo de su ministerio, Pedro testifica de ese Cristo, de ese Jesús que él conoció, que él vio. Dice, el cual, ese Jesús, dice, no hizo pecado, no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Mire allí la justicia de Cristo. Cristo el justo, el perfecto, mírelo allí. Igualmente, Juan, el apóstol Juan, que estuvo tan cerca de Jesús como lo estuvo Pedro también, mucho más cercano todavía que Pedro, él le llama en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, Jesucristo el justo. ¿Ven otro testimonio? Jesucristo el justo. Pero también el autor a los Hebreos, en su capítulo 4, el versículo 5, dice, Pedro también, mucho más cercano todavía que Pedro, él le llama en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, Jesucristo el justo. ¿Ven otro testimonio? Jesucristo el justo. Pero también el autor a los Hebreos, en su capítulo 4, el versículo 5, dice, tenemos un sumo sacerdote que, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y yo quiero que ustedes puedan tomar estas tres porciones y puedan sacar un común denominador en ella. Tanto Pedro como Juan, como el autor a los Hebreos, están dando el testimonio de Cristo, diciendo que Él no hizo pecado, que Él es perfecto, que Él es justo, que no hubo nada de engaño ni de pecaminosidad de niño. Fue tentado de joven, fue tentado de adulto. En toda su vida, y en ningún momento el Señor Jesucristo pecó. Él es impecable. Él es justo, Él es perfecto. Y eso es lo primero que usted tiene que entender para que pueda entonces llegar a la conclusión de lo que la palabra de Dios dice, cómo usted puede llegar a ser justo. Y por ende, cómo su oración puede ser poderosa. Primero vemos la justicia de Jesucristo. Ahora yo quiero que ustedes puedan ver 2 Corintios 5:21 para que entiendan, enlazando lo que acabamos de ver acerca de Jesucristo el justo, acerca de Jesucristo el que no pecó, acerca de Jesucristo el perfecto. Yo quiero que en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 ustedes puedan ver qué significó eso. ¿Qué es la palabra de Dios? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Lo leyó? Mire su Biblia, léalo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces vaya entendiendo un poquito. Primero, nosotros vemos, no hay justo ni aún uno. ¿Qué significa? Ningún ser humano es justo. Todos somos pecadores. Todos estamos perdidos y corrompidos delante de Dios. Ahora bien, un solo fue justo y sin pecado, y ese fue el que vino, fue Jesucristo. Uno solo justo y sin pecado. Y ahora en este versículo nosotros vemos algo interesantísimo, que tiene que ver con nosotros los injustos y que tiene que ver con Jesús el justo. Y ahí en este versículo nosotros vemos un intercambio ahora. Mire el intercambio hecho por Dios. Dios el Padre dice, al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? El que no hubo pecado en él, el que fue justo, perfecto y santo. ¿Quién es ese?
Jesús. Y allí habla de Jesús y allí habla de nosotros y habla de una condición de justicia. Dice que al que no conoció pecado, le voy a explicar esto de la siguiente manera. De la siguiente manera. Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, se hiciera pecado por nosotros. Esto significa que aunque Cristo era perfecto, era sin pecado, en la cruz Dios lo trató como si Él fuera un pecador, aunque nunca lo fue. Aunque Jesús nunca pecó, fue perfecto, en la cruz Dios lo trató a Él como si Jesús fuera un pecador, como si Jesús fuera el peor de los pecadores, como si Jesús fuera todos nosotros los que no somos justos, como si Jesús fuéramos nosotros allí. Él lo trató de esa manera. Por eso Isaías dice que más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en ese perfecto, en ese justo, todo el peso de nuestra maldad, todo el peso de nuestra culpa, todo pecado que tú y yo hemos cometido, Dios lo cargó en Jesús. Jesús cargó con ello. Jesús lo sufrió en carne viva. Jesús padeció en carne viva. Por eso su agonía allá en el Getsemaní, cuando él oraba intensamente y esas gotas de sudor con sangre caían de su mente, por la agonía de su frente allí, de su cabeza, por la agonía que tenía, porque ya estaba empezando a sentir el peso de la ira de Dios por nuestro pecado. El peso ya él empezó a sentir allí, y en la cruz del Calvario completó de pagar esa deuda tan grande de nuestro pecado. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Ven? Ahora, la segunda parte del versículo es muy interesante también, porque entonces, ahora, nosotros en la primera parte vimos lo que Dios hizo con Jesús. Lo puso en el lugar que nosotros debimos tomar. Lo puso en la cruz para pagar por nosotros, para sufrir por nosotros. Lo puso allí a Jesús, como si Él hubiese cometido nuestros pecados. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para lo que dice el versículo, la segunda parte del versículo. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. Y le explico también esta parte. Ese es el otro aspecto de la sustitución. Recuerde, Dios trató a Cristo como si fuera un pecador. Como si fuera un pecador. ¿Sabe para qué? Para poder tratarnos a nosotros como si fuéramos justos de la manera en que Cristo lo fue. Déjeme tratar de explicarle un poquito, porque quizás algunos no puedan entender bien esto. Y este es el corazón del Evangelio. Este es el sustento de nuestra fe. Mírenlo de la siguiente manera. Déjeme ver si puedo representarlo con un ejemplo más visual. Sí. Venga, usted mismo. Sí, usted mismo. Sí, usted mismo, el que está parado. Venga. Porque uno le dicen así, uno mira para atrás a ver si es otro. Y yo. Pónganse de frente allá. Miren, vamos a ver si la ilustración, ¿verdad?, la podemos hacer bien. No quiero que se me sientan mal. Porque voy a decir, mira, aquí está el mundo. No se me sienta mal. Mire, ahí estoy yo, ahí está usted,
aquí está la humanidad. Miren esta persona, esta es la humanidad. Pecadora, perdida, que no es justa, enemiga de Dios, pecando contra Dios siempre. Mírenla ahí la humanidad, ¿verdad? Injusta. Aquí está Jesucristo, perfecto, sin pecado, completo. Vamos a suponer que yo soy Dios el Padre. Yo amo a esta humanidad perdida. Amo a esta humanidad perdida. Pero yo soy santo. Yo soy justo. Y esta humanidad perdida necesita ser castigada, necesita pagar, necesita sufrir, ser castigada, necesita pagar, necesita sufrir por siempre por haber violado mi ley, porque traspasó mi ley. Yo soy santo, soy justo, la creé, pero entonces me dio la espalda. Y yo tengo que hacer algo porque soy justo. Si yo no hago nada, entonces yo dejo de ser justo. Yo tengo que hacer algo. Pero hay otra cosa, yo amo esa humanidad. Yo la amo, pero tengo que castigar por su pecado. Ahora, ¿qué yo hago? En lugar de tomar esta humanidad y ponerla a pagar por siempre, y aún así no podrá acercarse a mí, porque aunque pague por siempre, no se podrá acercar a mí, porque seguirá siendo injusto, aunque pague su castigo. Entonces, ¿qué yo hago? Dios el Padre toma al santo, al perfecto, lo toma, lo manda a este mundo, y ahí está la cruz del Calvario, a su Hijo, Jesús, al perfecto, porque es que necesito, es que la justicia mía exige que alguien tenga que pagar por lo que hizo. Entonces, el que no hizo nada, el justo, el perfecto, ahora va a pagar por todo lo que hizo esta humanidad perdida. Ahora Jesús va a cargar en él, en su cuerpo. Ahora él va a cargar el dolor, el sufrimiento, la culpa. Toda la ira de Dios va a ser descargada sobre él. Pero la de esta humanidad, no la que él cometió porque él no hizo nada. Fue esta humanidad que lo hizo. Y entonces, la de esta humanidad, no la que él cometió porque él no hizo nada. Fue esta humanidad que lo hizo. Y entonces, cuando Jesús paga en la cruz del Calvario, cuando Jesús expira y dice, consumado es, ya la obra está completa, ya la obra de Dios está completa ya. Y Jesús muere y es resucitado el tercer día y sube a la presencia del Padre. Entonces, esta humanidad que estaba aquí sin esperanza, esta humanidad que estaba aquí perdida, esta humanidad injusta que no tenía forma de acercarse a Dios, es como si Dios la pusiera ella misma aquí en la cruz. Es como si Dios lo hubiese puesto a ellos mismos en la cruz, pero puso a su Hijo, al justo, al perfecto. ¿Sabe para qué? Para que la perfección de ese Hijo, para que la justicia de ese Hijo entonces fuera pasada a esta humanidad. Para que cuando este fuera el justo que murió en la cruz del Calvario. ¿Entienden? Porque la justicia de Dios ameritaba que alguien muriera, que alguien sufriera, que alguien pagara. Lo hizo un perfecto, un justo. Y ahora Dios entonces, ahora trata a esta humanidad como si estuviera tratando a su propio Hijo Jesús. Eso fue lo que Dios hizo. Eso es lo que dice, gracias, pueden sentarse. Eso es lo que dice este versículo. Eso es lo que dice ese versículo allí. Eso es justamente lo que este versículo está diciendo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, para que nosotros fuéramos declarados justos por Dios. Para que nosotros ahora tengamos la oportunidad de ser gente justa. ¿Por qué? Porque la justicia de Jesús me fue imputada a mí. Me fue acreditada a mí. Y ahora Dios me ve a mí
Dios es maravilloso, hermano. Y tú y yo no tuvimos nada que ver para que Dios hiciera eso. Solamente Dios tuvo que ver, porque Dios tenía que castigar nuestro pecado, pero Dios nos ama. Y lo hizo a través de su Hijo, para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de acercarnos a Dios por medio de Cristo Jesús. Por eso es que Jesucristo dice su palabra, es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso no hay nadie más en esta vida a través del cual nosotros podamos acceder a la presencia de Dios, solamente en Jesucristo. De esta manera entonces llegamos a ser justos. Así ahora sí somos justos. Así sí somos piadosos ahora. Así si nosotros tenemos otro estilo de vida diferente que le glorifique a Dios. Así si nosotros tenemos otro estilo de vida diferente que le glorifique a Dios, que le agrade a Dios, que tomamos en cuenta a Dios. Vivimos una rectitud de corazón cada día porque hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Y ahora, en esta condición, nosotros podemos orar y estar seguros que Dios escucha nuestra oración y es una oración poderosa. Que dice la oración eficaz. Dios escuche tu oración y tu oración sea poderosa, tienes que ser justo. Y si no eres justo aún, necesitas creer en Jesucristo por la fe para que Dios haga ese intercambio contigo. En lugar de verte como un terrible pecador, ahora Dios entonces ve a Jesucristo a través de ti. Y ahora Dios te declare justo por medio de la obra de Cristo Jesús. Miren, Santiago menciona allí a Elías. Porque dije que me iba a detener un poquito allí para explicar un poquito el Evangelio. Para explicar un poquito esta parte del Evangelio. Porque ese es el primer paso. Allí es donde empieza todo. Usted no puede pretender orar a Dios y su oración ser poderosa. Y usted... Porque dije que me iba a detener un poquito allí para explicar un poquito el Evangelio. Para explicar un poquito esta parte del Evangelio. Porque ese es el primer paso. Allí es donde empieza todo. Usted no puede pretender orar a Dios y su oración ser poderosa. Y usted mover cielo y tierra, ¿verdad? Como decimos. Usted mover el cielo. Y usted ver grandes resultados en su vida. Usted no puede hacerlo si todavía no ha sido declarado justo por Dios. Es imposible. Usted puede pasar el tiempo orando, usted puede pasar el tiempo tratando de acercarse a Dios, tratando de decir cosas y quizás en aflicción le pide y todo eso. Y no está mal, no está mal porque eso muestra que usted de verdad, usted quiere como acercarse a Dios. Pero lo que está mal es que lo primero que tiene que hacer es que tiene que ser declarado justo por Dios. ¿Por qué? Como si usted confía en Jesucristo, si usted se entrega de corazón a Jesucristo, Dios le declara justo. Y ese es el primer y más importante paso para usted poder tener una vida de oración que pueda traer grandes resultados. Santiago menciona a Elías, los versículos 17 y 18. Allí dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Las oraciones de Elías fueron oraciones poderosas. Y por eso es que el apóstol Santiago, hablando de que la oración eficaz del justo puede mucho, y pone allí, son recto como un hombre que vivió para agradar a Dios, como un hombre que vivía en esa justicia cada día, y lo menciona allí como un hombre de una oración poderosa. Este incidente del cual Santiago habla aquí, usted puede verlo allí en todo su esplendor, en Primero de Reyes, capítulo 17 y 18, lea esos capítulos después en su casa para que usted pueda ver esa historia y pueda ver todos los detalles de ella.
El profeta Elías vivió en una época caracterizada por nosotros hoy, aunque hacen ya varios miles de años desde que pasó eso hasta ahora, pero la historia se repite y el pecado es un círculo que se repite a través de los tiempos, de las edades, y el mismo pecado siempre por donde quiera, por todas las sociedades, por el mundo entero, siempre se repite. Elías vivió en esa época caracterizada por la apostasía, por la negación al Dios verdadero. En ese ambiente estaba viviendo el profeta Elías en ese tiempo. Serios problemas espirituales hasta en el mismo pueblo que era el pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel. De verdad que habían problemas terribles en ese pueblo. Un pueblo que Dios escogió cuando llamó a Abraham, recuerden la historia de Israel, un pueblo que Dios escogió para que sea, cuando llamó a Abraham, recuerden la historia de Israel, un pueblo que Dios escogió para que sea su pueblo y para que ellos pudieran dar ese testimonio público a todas las naciones de que había un solo Dios verdadero, que era el Dios de Israel. Y Dios les dio testimonios. Dios hizo proezas y maravillas en la vida de este pueblo. Y este pueblo conocía al Dios verdadero. Pero había un momento en la historia en que ese pueblo estaba sumergido en la apostasía, en la incredulidad, en la idolatría. Y esto era algo terrible lo que estaba pasando en aquel pueblo. El profeta tuvo que enfrentar a los líderes de ese pueblo de Israel. Tuvo que enfrentar no solamente a los líderes del pueblo de Israel, sino que también enfrentó a muchos profetas falsos. El mismo pueblo de Israel se fue tras esas idolatrías. Él tuvo que enfrentar eso. ¿Y saben qué pasó con Elías? Él tuvo una gran victoria. ¿Y a qué se debió la victoria de Elías? A que era un hombre de oración y fue un hombre justo delante de Dios. Santiago describe a Elías como un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Yo siempre pienso que esto es para despejar de nosotros cualquier tipo de idea que pueda haber de que los personajes bíblicos, los que están allí en las Escrituras, por el hecho de estar en la Biblia, esos hombres de Dios que están allí, a veces nosotros pensemos que eran como gente, como es para despejar de nosotros cualquier tipo de idea que pueda haber de que los personajes bíblicos, los que están allí en las Escrituras, por el hecho de estar en la Biblia, esos hombres de Dios que están allí, a veces nosotros pensemos que eran como gente como de otro planeta, como que eran gente que están allí registrados en la historia bíblica y como que no lo percibimos como gente igual que nosotros, como que eran gente que por lo que el testimonio que tenemos allí de lo que hicieron, como que eran gente de otra galaxia. No, mire, eran gente como usted y como yo, común y corriente. Por eso dice allí Santiago que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Elías tenía desánimo, sufría de desánimo, como nosotros, ¿verdad? Elías enfermaba, como enfermamos nosotros también. Elías tenía debilidades, como nosotros. Elías también tuvo sus dudas, también tuvo sus frustraciones, todo eso. A eso se refiere que era un hombre con pasiones semejantes a la nuestra. Elías era como tú y como yo, así era Elías. En pocas palabras, era un hombre común como tú y como yo, no tenía más nada de diferencia entre tú y yo. Elías era como si él estuviera sentado aquí también esta mañana, así era el profeta Elías como tú y como yo. A diferencia que él vivió en otra época. Ahora bien, él era un hombre común, pero él era un hombre de oración. Y la segunda característica que nosotros vemos en esta mañana es, para que una oración sea eficaz, para que una oración sea poderosa,
para que una oración traiga resultados maravillosos que esperamos. En primer lugar, tiene que ser hecha por un hombre justo, una persona justa. En segundo lugar, la oración debe hacerse con fe. Con fe. Tiene que hacerse con fe. ¿Cuántas oraciones se hacen sin fe? Yo no puedo, mire, yo me imagino, en mis limitaciones humanas, si yo fuera Dios, ¿cuántas cartas yo estaría diciéndoles rechazada, 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 rechazada? El día entero rechazada, rechazada. Por una sencilla razón. Dios no escucha la oración que se hace sin fe. Yo no puedo estar pidiendo una cosa que yo no creo que Dios la pueda hacer. O yo puedo estar pidiéndole algo a Dios, pero en mi interior, allá adentro, allá en lo último, en lo profundo de mi ser, yo puedo estar pensando, yo estoy pidiendo esto, pero como que yo no sé. Y lo hará Dios. Y Dios lo hará. Y ese es el gran problema. El gran problema de ese. Y yo siempre he dicho que una de las cosas que más ofende a Dios es nuestra falta de fe en Él. Si hay una cosa que le desagrada mucho a Dios, ¿sabe qué es? La incredulidad. Incredulidad es falta de fe, es no creer. Por eso es que el libro de Apocalipsis habla de la lista que son lanzados al lago de fuego y habla, y todos los incrédulos, los que no creen. Porque es que cuando usted no cree a Dios, cuando usted no le cree a Dios, usted limita a Dios, usted rebaja a Dios, usted lo deja de tener a Él como el Dios todopoderoso y glorioso del universo y lo rebaja a un simple ser humano. Eso es lo que sucede con la incredulidad. Es ponerle limitaciones a Dios y pensar de Dios como nosotros los hombres. Bueno, yo llego hasta allí y pensamos que Dios llega hasta allí. Dios no llega hasta allí, Dios no tiene límites. Por eso muchas oraciones no son contestadas, porque en el fondo hay incredulidad, hay falta de fe. Por eso se pasa muchas veces tiempo orando por algo y nunca lo vemos. Hay otras razones, pero mayormente una razón es oración sin fe. Elías era un hombre común como usted y yo, pero fue un hombre que oró con fe. Oró con fe. ¿Sabe qué? Dios le había dicho a Elías, en 1 de Reyes, el capítulo 18, versículo 1, Dios le había dicho a Elías anteriormente, antes de él tener este evento allí, con los profetas de Baal y todo lo que pasó allí, esta oración, Dios le había dicho a Elías que iba a enviar la lluvia. Ya Dios se lo había dicho a él, que iba a enviar la lluvia. Ya Dios se lo había dicho a él. Su fe al orar descansaba no en Elías. Su fe no descansaba en su personalidad. Su fe no descansaba en que si era temporada de lluvia o no. Su fe no descansaba en nada de eso. Su fe descansaba en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. Porque Dios le dijo a Elías que iba a llover. Elías oró con fe porque él sabía que iba a llover. Y eso nos da a nosotros una lección. Para que nuestra oración sea ferviente, sea poderosa, tiene que estar basada en la palabra de Dios. No podemos dejar la palabra de Dios fuera. Por eso es, hermanos, que siempre reiteramos que no es un asunto de caprichos.
No es que a mí se me antojó ahora, ahora yo quiero empezar a orar, Señor, dame una patana. Señor, yo quiero una patana. No estamos hablando de caprichos. Estamos hablando de lo que Dios ha determinado en su palabra, de la voluntad expresada por Dios en su palabra. Cuando nosotros entendemos y conocemos la voluntad de Dios y venimos y oramos a Dios con fe en su palabra, Dios va a contestar poderosamente esa oración. De seguro que sí. Nunca separemos la oración de la palabra de Dios, de la promesa de Dios. No voy a buscar algunos textos porque ya debo de ir declinando. Por ejemplo, primero de Juan 5, 14 y 15, para que usted pueda corroborar lo que estamos diciendo. Recuerden, en primer lugar, para que la oración sea, lo primero es, usted debe ser una persona justa y debe ser justificado por su fe en Jesucristo. En segundo lugar, para que la oración sea eficaz, la oración tiene que hacerse con fe, basado en la promesa y en la palabra de Dios. En tercer lugar, para que la oración sea eficaz, debe ser ferviente. Debe ser una oración ferviente. Elías no solo creyó al orar, sino que también su oración fue ferviente. Dice que oró fervientemente, y esto es importante que usted y yo lo podamos entender. Oró fervientemente. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. ¿A qué se le parece esta oración? Me levanto, ya hice un par de cosas. Bueno, ahorita tengo que irme para el trabajo, tengo que hacer esto. Espérate, pero primero tengo que, la Biblia tengo que orar. Señor, gracias por este día, Señor. Gracias por cuidarnos. Ayúdanos, Señor. Ayúdame hoy. Mira que voy a hacer tal cosa. Ayúdame a conseguir eso. Señor, cuídame del mal. Señor, líbrame. Ayúdame, Padre, en todo lo que voy a hacer hoy. En el nombre de Jesús, amén. ¿A quién le pareció familiar esa oración? Vamos a ver las sonrisitas. O para que una oración sea eficaz, tiene que ser ferviente. ¿Y usted sabe lo que significa eso? Eso significa orar entregando todo el corazón, todo el ser, poniéndolo en la oración. Es poner todo su ser en la oración. No es usted decir algo porque ya eso automáticamente se reproduce, porque ya es lo que yo todos los días digo y ya eso se me ha quedado, que aunque yo esté soñado, ya eso se va a salir como solo. Y a veces como en la cama usted va a orar y hasta que se durmió repitiendo lo mismo. Eso no es una oración ferviente. Eso no es una oración poderosa. No es una oración que va a traer los resultados del cielo. No, una oración ferviente es una oración que se hace de modo que toda su personalidad se halla inmersa en el acto de esa oración. Es poner una oración que va a traer los resultados del cielo. No, una oración ferviente es una oración que se hace de modo que toda su personalidad se halla inmersa en el acto de esa oración. Es poner todo su corazón en la oración, es entregarse por completo en la oración. Eso es lo que significa ese texto allí. Oró fervientemente. Me imagino a Elías allí clamando con todo su ser, con todo su corazón, un clamor a Dios. Eso es una oración eficaz. Tenemos que pedir perdón por muchas oraciones que hacemos nosotros que no son eficaces. Muchas oraciones vacías, y voy a decir muertas, que no tienen vida. Y al no tener vida,
tampoco pueden tener poder. Tampoco pueden tener poder. Y al no tener poder, no pueden ser eficaces. Orar en oración es lo que significa, según un autor que estuve leyendo allí, y también lo pude investigar en el interlineal griego, qué es lo que esa frase significa. Oró fervientemente, es en oración oró, literalmente significa eso, en oración oró, orar en oración. Ay, mis hermanos queridos y amados, ¿cuántas veces nos falta orar en la oración? ¿Cuánto tenemos nosotros que aprender a orar en la oración? ¿Me está escuchando lo que yo estoy diciendo? Si lo dije bien o no, o algo. No, miren, orar en oración, orar fervientemente, es poner el corazón en la misma presencia de Dios y mirarlo con nuestros ojos espirituales y cara a cara, clamarle y hablar con Él. Eso es orar en oración, hermanos. Eso es orar en oración. Olvidarme de mi entorno, olvidarme de todo lo que hay alrededor y simplemente encontrarme en ese trono de la gracia, en ese trono maravilloso de Dios, hablando con nuestro Padre Celestial allá. Eso es orar en oración, hermanos. En cuarto lugar, la oración eficaz es la oración que se hace de manera persistente y permanente. Dice Elías también, ¿verdad? Allí en el versículo, allí en el versículo, estoy en el versículo 18. Y otra vez oró. Viene el versículo 17, oró. Versículo 18, y otra vez oró. ¿Y saben qué? Elías mandó a su criado, ¿verdad? A su ayudante. Él lo mandó allá mientras él oraba fervientemente, con fe. Ese hombre justo estaba allí clamando a Dios. Llega un momento y manda a su criado, ve allá al mar, ve a ver si hay alguna señal de agua. El que va a llover. Él va y viene, no veo nada. Sigue orando Elías y ora constantemente, persistentemente, y vuelve otra vez y le manda. Y así sucedió 7 veces. Dios. Hasta que finalmente el criado viene y dice, veo allí una nube como del tamaño de la palma de una mano. Elías ya sabía que la respuesta de Dios había llegado. Pero mientras llegaba la respuesta de Dios, él oraba persistentemente, constantemente, con fervor, con fe y con un corazón justo. Así oraba Elías. Así oraba. Hasta que finalmente vio la respuesta de Dios. Hasta que finalmente vio a Dios responder. Hasta que finalmente vio a Dios cumpliendo su palabra, su promesa. Y allí entonces vino la lluvia. Allí entonces llovió. Oh, amados hermanos, Santiago nos deja una lección clara con esta ilustración de la fuerza que tiene. Hermanos, Santiago nos deja una lección clara con esta ilustración de la fuerza que tiene la oración eficaz del justo. Hay una lección allí para nosotros. La fuerza y el poder que tiene la oración eficaz hecha por un justo. Ahí está la lección para nosotros. Amados hermanos, si Elías, siendo un hombre como cualquiera de nosotros, sometido a las mismas miserias espirituales que nosotros, él oró, sin embargo, con una fe tan grande y fervorosa que pudo cerrar el cielo para que no lloviera y luego volverlo a abrir para que lloviera. Ciertamente el pueblo de Dios no debería vacilar en orar por aquellas cosas que son importantes para su vida.
No deberíamos nosotros vacilar, hermanos. Tenemos las mismas herramientas que Elías. Tenemos todo ahí, hermanos, para nosotros aprender. Hermanos, orar con un corazón de rectitud, orar, hermanos, vivir esa rectitud cada día, esa vida agradable delante de Dios, haciendo su voluntad, ese corazón recto delante del Señor por su gracia. Hermanos, orar con fe. Hermanos, orar fervientemente, entregarnos, darnos por completo en la oración, poner nuestra vida, nuestra alma en la oración. Y hermanos, ser constantes en la oración. Totalmente diferente a una oración debilucha y a cualquier tipo de lo que se le pueda llamar oración. Este tipo de oración aquí es la oración eficaz del justo. Este tipo, una persona justa, tiene resultados maravillosos. Este es el tipo de oración que Dios está esperando de nosotros. Este es el tipo de oración que mueve el cielo. Este es el tipo de oración que trae resultados gloriosos. Ese es el tipo de oración poderosa. Aprendamos en esta mañana, amados hermanos, a orar de manera eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. Padre, agradecemos porque tú, Señor, no nos has dejado sin rumbo, sin una luz. No nos has dejado a la aventura, sino que tú en tu santa palabra, en ese tesoro precioso, inagotable, nos has dejado todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida de oración ferviente y eficaz. Tenemos muchos ejemplos de oraciones hechas por justos que movieron el cielo. Ayúdanos cada día, Señor. Ayúdanos cada día, no solamente a aprenderlo, sino a practicarlo, Dios mío. Oro por mis hermanos para que nuestra iglesia pueda empezar a ver, Señor, ese poder inmenso que hay en una oración eficaz hecha por un hombre justo. Ayúdanos, oh Dios, a cambiar muchas formas que tenemos de oraciones que no son oídas. Ayúdanos a orar correctamente. Enséñanos, Padre, a orar en oración. Tu Espíritu Santo ministre en la vida de cada uno de nosotros, recordándonos estas cosas. Por favor, Padre, necesitamos tu ayuda para la aplicación de tu verdad a nuestras vidas. Y por favor, Señor, ayuda a aquellos amados amigos que nos visitan a comprender esa ilustración que le dimos ahorita del Evangelio y de cómo ellos pueden llegar a ser personas justas, justificados por la fe en Jesucristo. Oh mi Dios, gracias, Señor. Tan bueno eres y tan bondadoso, Señor, tan misericordioso y compasivo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.